te anticipé hace unos minutos, vamos a charlar con un periodista, historiador, para hablar sobre la denominada leyenda negra, y ya lo tengo del otro lado del teléfono a Patricio Lons. Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rocco, ¿qué tal? Un gusto charlar contigo finalmente y con toda tu audiencia. Bueno, querido Patricio, vamos a ir directamente al grano y de a poquito, seguramente hablaremos en otra oportunidad, pero bueno, es muy común escuchar cuando hacemos de pronto en una charla con amigos o en los medios de comunicación que, bueno, España en aquellos años, en la etapa de la conquista, es un poco la responsable de gran cantidad de matanzas, de robos, de saqueos, que esto es la denominada leyenda negra, y yo sé que vos tenés una visión muy diferente, que me gustaría que la gente escuche y que vos fundamentes y nos cuentes un poco cómo fueron las cosas en aquella época, y fundamentalmente también que podamos comparar cómo eran los imperios preponderantes en aquella época y cómo fue la actitud de lo que era el imperio español, ¿verdad? En comparación a lo que era el imperio inglés o el imperio francés y otros más. Así que bueno, comencemos un poco a charlar sobre esta llamada leyenda negra, por favor. Bueno, sí, es eso, una leyenda negra. En realidad fue creada, es decir, acá están mal conceptuados muchos aspectos. Sí. Primero, hay gente que tiene de golpe apellido italiano o lituano o árabe, y dice, cuando nos invadieron los españoles, digo, lo que yo sepa, tus apellidos no existían acá en 1491. Claro. Otros dicen 12 de octubre, 11 de octubre, último día de la resistencia indígena. Yo te puedo asegurar que el 12, el 13 y el 14 de octubre de 1492, el 99,99% de los nativos americanos ni estaban enterados que llegó un señor llamado Cristóbal Colón a unas islas en el Caribe. Sí. Esto es todo un proceso de civilización donde España fue trasladando sus instituciones a América. América no era un continente con una población con conciencia continental, no. En América, según distintos cálculos demográficos, vivirían unos 14 a 16 millones de indígenas en todo el continente. Ajá. De los esquimales, bien cerca del Polo Norte, a los onas en Tierra del Fuego. Estos indígenas no tenían conciencia de patria ni de Estado, ni tenían conciencia de participación, que estaban en un continente y este continente estaba en un planeta. Sí. No tenían en absoluto un sentido de eso. Había algunos pueblos que se habían desarrollado un poco más. Bien. Los llamados indios pueblos, en la zona de las zapacherías. Después estaban los aztecas, que eran un imperio reciente que tenía 200 años y que había caído ya en un proceso de decadencia, por lo cual sus creencias religiosas no eran tan dulces como te las dice un pseudo historiador que aparece mucho en la televisión, sino que practicaban sacrificios humanos y el canibalismo para determinadas fechas religiosas. Sí, sí. Tenían una gran cantidad, de 20 o 30 fechas religiosas en las cuales requerían sacrificio de niñas, de doncellas de otras tribus, porque siempre el sacrificio le toca al otro, no a uno. Bien. Me acuerdo que una vez una amiga mía, hija de noruego, me dice, bueno, pero vos tenés que respetar las creencias ajenas. Sí, si alguien por creencia ajena dice que para que mañana salga el sol te tiene que matar a tu hija, ¿vos qué haces? Ahí claro, vas a decir, no, protege mi creencia de que yo no te voy a entregar a mi hija. Y de hecho a los pueblos no les gustaba vivir en ese estado de salvajismo. De hecho, a los primeros descubridores les llamó la atención que en algunas tribus veían población femenina hasta la edad que hubiese, pero masculina encontraban varones de 16 años y no veían varones más grandes. ¿Y qué era? Y que los varones más grandes habían peleado como gato panza arriba para que sus familias corriesen y escapasen, porque los indios caribes les capturaban a sus mujeres para comérselas. Ajá. Entonces, ese era el estado de salvajismo. En realidad, América no era un paraíso.
como te lo quiere hacer creer Felipe Piña, que dice que tenían hermosas palabras para referirse unos a otros y que tenían hermosas creencias religiosas. No, esto era un infierno. Mirá, la prueba está en que Hernán Cortés, con muy poquitos hombres, 400, 500 hombres, cuando se enfrenta a los aztecas, él va conociendo las distintas tribus, y todas las tribus, los tlaxcaltecas, los totonacas, los tarahumaras, y todas esas tribus que había, los otomíes, todas las tribus que pudieron, se sumaron a él, y entre todos formaron un ejército para derrotar a los aztecas. Sí. Y finalmente los derrotan y capturan a Moctezuma, que de hecho, por ser derrotado, los mismos aztecas lo desprecian. Luego la familia Moctezuma es sumada a la familia real española, y lo mismo pasó con Atahualpa. De hecho, el Palacio Real de España tenés un monumento a Atahualpa y otro a Moctezuma. En el Palacio de Buckingham no tenés ningún monumento ni a Cochise, ni a Toro Sentado, ni a ninguno de aquellos indios que enfrentaron a los ingleses ni a los estadounidenses, ¿no es cierto? En la Casa Blanca no hay reconocimiento a los indios que lucharon contra los Estados Unidos. Bueno, en España sí. Y España, una vez que lo vence, los demás tribus celebraron, y cuando empiezan a conocer el cristianismo, sobre todo las indias, que tenían que entregar a sus hijas doncellas para sacrificios humanos, se encuentran con que el cristianismo significa que hay un Dios bueno, no un Dios que exige sacrificios, que además tiene mamá, y que esa mamá le da dignidad a la mujer. ¿Vos pensás que antes de la llegada del español, el animal de tiro en América, en muchos lugares, era la mujer? Había que acarrear cosas. No tenías carros, no tenías mulas, no tenías caballos, no tenías bueyes, no tenías vacas. Tenías mujeres, y la mujer acarrea piedras. Ese era el animal de tiro. Entonces la mujer empieza a adquirir una dignidad que no tenía. Ahora, entonces, España le aporta a América el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Y luego les empieza a reescribir la historia, a escribirle la historia. ¿Por qué? Porque vos en América no tenés historia precolombina, tenés arqueología. Correcto. La poca historia que se pudo armar, que tiene hasta el 1300 más o menos, fue porque los frailes españoles empezaron a aprender las lenguas nativas, y a partir de aprender las lenguas nativas, con la tradición oral que había, lograron armar la historia que se pudo armar. Después dice, yo estuve en Perú hace poco y me mostraron las ruinas de Caral, que ellos dicen que tienen 2000 años o 2700 años. Sí. Y que tuvieron cierto desarrollo, pero todo eso se sabe por investigación arqueológica, nada más. Algunos dicen, bueno, y esto se cortó cuando llegaron hace 500 años los españoles. No, eso se había cortado miles de años antes. Todo lo vinculado, si había Patricio, luchas dinásticas entre ellos. Todos los adelantos que se le adjudican, por ejemplo, a civilizaciones como los aztecas, los incas, que tienen que ver con la posibilidad de saber la hora, los cultivos en terraza, ciertas construcciones y demás. Bueno, obviamente que un pueblo, para que pueda sobrevivir, tiene que aprender a sembrar algo. Bien. Y tiene que aprender de alguna manera los rudimentos solares, los rudimentos de las estaciones, o sea, algún sentido de la astronomía obviamente que tenían. Si no, no podés planificar nada. Nosotros mañana volvemos a la edad de piedra y vamos a tener que aprender nuevamente, bueno, cómo son los ciclos astronómicos para poder organizar la siembra. Sí. Y con qué productos alimentarnos. El vínculo entre estos... Perdóname, pero el verdadero manejo de aguas se lo hace España. España hace una obra hidráulica impresionante en toda América. Es más, vos veis, por ejemplo, el acueducto de Segovia que hicieron los romanos hace 2000 años, que funciona hasta el año 1973, hasta hace poquitos años, tiene 17 kilómetros. El acueducto que hizo el padre Tembleque en México tiene el triple, tiene 54 kilómetros. Sí. Que ahora López Obrador dijo, mire qué gran obra que hicieron los indios. No, se la diseñaron los españoles
se la enseñaron a construir los españoles, que lo aprendieron de los romanos, y ahí los indios aprendieron esa técnica. No es una técnica indígena, es una técnica romana desarrollada y mejorada por los españoles. Entonces, eso permitió, con 57 kilómetros, abastecer a varias ciudades, porque era un acueducto que a su vez tenía varias bifurcaciones hacia varios centros urbanos. Entonces, luego España le aporta el conocimiento. Vos pensás que acá eran las lenguas, eran ágrafas, no había no grafía, se escribían. Claro. Entonces, en una misma provincia, ponele en Tucumán, y en Lule se habla de una manera, en San Miguel de Tucumán se habla de otra manera, ¿es cierto? Te vas cambiando de pueblo y va cambiando la lengua. Era toda una tradición oral, era una tradición oral como antes de la imprenta o antes de las grafías. O sea, era una tradición oral de que aparte se va deformando y de dudoso rastreo. Ahora, yo lo que te quiero preguntar es esto. Yo veo claramente que España como imperio, que lo fue, después podríamos hablar en otra oportunidad por qué se debilita, por qué es tan atacada, etcétera, etcétera, pero el acompañamiento de la cristiandad o del tema del catolicismo en la etapa de la conquista, yo creo que le da un plus de cierta humanidad y de tener un trato distinto con los habitantes que había acá, si bien seguramente hubo un choque cultural y hubo matanzas. Pero quiero decir, si hablamos en términos estrictos de esclavitud, España está lejos de estar en el primer puesto. Está en el primer puesto indudable Inglaterra. Acá lo que no hubo, perdóname. Sí. Acá lo que no hubo, una política de genocidio como nos quieren hacer creer. Eso es mentira. Bien. Que España vino a matar gente. Y además, hablan de millones de indios muertos. ¿Pero qué se cree? ¿Que Colón vino con bombas atómicas? Hablan de unas cifras delirantes. Los españoles, como mucho, traían arcabuces y mosquetes. Y te puedo asegurar que un indio, en el tiempo en que vos tardas en cargar un arcabuz 2 veces, un indio puede lanzar 6 flechas. Eso ya se hizo la prueba. Sí. Entonces, en realidad hay una serie de mitos con respecto a eso que realmente a mí me dan vergüenza ajena. Esto me lo reconoció Alfonso Borrego, que es un indio apache norteamericano, descendiente de aquel famoso Jerónimo, ¿te acordás? Sí, Jerónimo. Claro. Sí. Y él me dice, mira, Patricio, nuestro problema, los apaches, tuvimos problemas con el blanco anglosajón, no con el blanco español. Vos, para que te des una idea, me dicen, vos todas esas películas de John Wayne, donde ves a mis ancestros apaches andando a caballo, el caballo lo trajeron los españoles, que era como traer el auto y el camión, la mula era traer el camión, el auto era el caballo. Sí. Entonces, y fueron los españoles los que nos fueron acercando los caballos. Dice, ¿vos sabés cómo cazaban nuestros ancestros? Hacían una fosa, corrían un montón de bisontes para que se cayeran 1 o 2 en la fosa. Claro. Y después que se caían, ahí recogían. Pero además teníamos que hacer una fosa atrás nuestro. ¿Por qué? Porque algunos de los bisontes paraban ante el abismo, retrocedían y se venían sobre mis ancestros, que tenían que tener un hueco para esconderse, porque si no los bisontes lo pasaban por encima. Bueno, con lo cual se mataban un montón de bisontes de más, y por otra parte, además morían apaches. Y fueron los españoles los que nos enseñaron a utilizar armas de fuego. Pero decir, bueno, ¿cuántos bisontes necesitan comerse ustedes? 6 bisontes, casi 6 bisontes. El resto dejen que se reproduzcan. La desaparición del bisonte y del búfalo, ese fue un desastre que trajo el anglosajón y salían a cazar a mansalva. Pero por eso te digo, podemos decir, Patricio, con justa razón, que el Imperio Español fue mucho más benévolo en aquellas épocas de conquista de territorios y de territorios de ultramar. ¿Lo podemos decir con todas las letras? Por supuesto que sí. Bien. Porque sí. Porque mira, nunca falta, escúchame. Fue un imperio civilizador, como fue Roma. Ahora, Roma fue un imperio civilizador con sangre, y nadie dice nada de eso. Inglaterra fue un imperio destructor,
porque nadie sabe la cantidad de hindúes que murieron de hambre a causa de cuando Inglaterra ocupa la India, la ocupa para sembrar opio, donde antes se sembraba trigo, y murieron con distintas hambrunas no menos de 30 millones de hindúes de hambre. En la Segunda Guerra Mundial, viste que se habla de el tema del holocausto y 6 millones. En la India murieron 6 millones de hindúes de hambre porque Winston Churchill decidió retirarle los alimentos para mandárselos a su ejército que estaba en operaciones. Correcto. Y de eso recién ahora en la India se empieza a hablar. Pero ahora, escúchame, la pregunta, sí. Por el opio, murieron no menos de 30 a 40 millones de chinos por opio. Y en América, ellos producen la independencia de América, rompiendo la unidad que nosotros teníamos desde acá hasta México, que teníamos una sola moneda, que invito a todos tus oyentes a que busquen en Google cómo se llama esa moneda. Se llama Real de A8. El Real de A8. O peso de plata español. Que era la moneda que imperó hasta la llegada del dólar. Que el primer dólar fue un dólar español, mitad español, claro. Exactamente. De hecho, cuando Washington se lanza su campaña para separar las 13 colonias, el tipo no era un gran militar. A él lo asesoran los españoles Bernardo de Galvez, que era un militar de carrera, y Luis de Unzaga. Luis de Unzaga, que era malagueño, Bernardo de Galvez también creo que eran de Málaga. Le enseñan, incluso le eligen el nombre. Ustedes deben llamarse Estados Unidos. Les diseña el mapa de su frontera, le diseña el tratado de paz con Inglaterra, le diseña el primer sistema médico y le diseña la primera moneda, que fue el Spanish Millet Dollar. Sí, correcto. Que era un dólar papel, pero para que la gente lo aceptara, porque la gente sí aceptaba el real de A8, porque una moneda de plata. Entonces, el dólar papel le dibujaban en un costadito un dólar de plata, dibujado, ¿no es cierto? Entonces decían, bueno, no, vos tenés que aceptar este papel porque está avalado por el dólar de plata español. Y con ese dibujo, esos billetes se imprimieron, yo el último que vi fue de 1861. Sí. Esas fueron las monedas que circularon en Estados Unidos, e incluso en el dólar canadiense, también era similar. Estaban basados en la moneda española. El sistema de octavos de reales pervivió hasta el cambio en Wall Street, por ejemplo, al sistema decimal, cambió recién en el siglo XXI. Y esa moneda era la moneda que circulaba en todo el continente asiático. Los chinos comercializaban con nuestra moneda. Sí. Es decir, lo que se llamó el Real de A8 circuló en China hasta la larga marcha de Mao Zedong. Recién ahí se empezaron a sacar de circulación. Ahora, la pregunta de cajón que yo te tengo que hacer es, ¿por qué se demoniza a España en la etapa de la conquista? Porque siempre en toda charla, en toda sala de chat o en toda reunión no falta nunca el que dice, no, porque los españoles cometieron estos asesinatos, hicieron estos latrocinios, etcétera. ¿Por qué se carga las tintas? Nosotros... ¿A quién beneficia toda esta línea de pensamiento o esta ideología? Porque no me parece casual. Mirá, a ver, claro que no es casual. Fíjate lo siguiente. El mundo, la anglosfera tiene una política de alianza, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, nosotros forman un bloque, sí, el cual tratan todavía de tomar a la India. Y siguen chupándole la sangre a las naciones africanas que fueron colonia inglesa, todavía hoy. Sí. Financieramente las. Francia lo hace con la francofonía, que incluso le impone lo que se llama el franco, el CEFA, que es el franco de las comunidades francófonas en África. En África hay 14 países que utilizan un franco impreso en Francia, que le impone un señoreaje, o sea, obliga a esas naciones africanas, a cambio de tener una moneda estable, a poner en la mitad de sus reservas de dinero en bancos franceses, sí, y a comprar productos franceses. Es decir, lo mantiene como colonia. Supuestamente son libres, supuestamente son países independientes, pero magoya, siguen siendo colonia. Bien. Entonces,
para justificar todas sus maldades, las maldades que hicieron los holandeses en su pequeño imperio también, y bueno, hay que disimular y echarle la culpa a otro. Fíjate, ¿quiénes crean? ¿Por qué? Porque si nosotros nos avivamos y decimos, a ver, ¿cuánta gente habla español en el mundo? Más o menos 600 millones de personas. Sí, correcto. ¿Cuánta gente habla una lengua hermana como el portugués? Más de 220, 230 millones de personas. O más, sí, 240 posiblemente. ¿Cuántos hablan el chabacano? Que es una de las lenguas que se hablan en Filipinas, que tiene un 60% de conexión con el español. 60 millones. Vos juntas todo ese paquete de gente. Sí. Y estamos hablando de alrededor de 800, 900 millones de personas. Si nosotros empezamos a pensar en una esfera económica común, dice, bueno, vamos a ir compatibilizando cada vez más nuestros idiomas y vamos a hacer nuestra propia área comercial. Vamos a hacer nuestra propia NASA para desarrollar toda nuestra actividad espacial en beneficio de todos nuestros intereses económicos. Esto, pues, si vos tenés satélites propios, mejora tu economía, mejora tu agricultura, mejora tu sistema de defensa, mejora tu sistema de comunicaciones, un montón de mejorías. Vamos a crear nuestro propio cine. Sí. Si Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, tiene Hollywood, fíjate lo que hicieron los hindúes. O sea, vos, en otras palabras, estás diciendo que los que meten este tipo de ideas atacando a España en la época de la colonia, en realidad es sembrar una distorsión en lo que puede ser nuestra unión cultural, nuestros elementos en común y la disociación entre todos estos países muy vinculados a la hispanidad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, vamos a tener nuestra agenda política. Porque vos pensás que en este momento las grandes potencias están jugando sucio, duro y mal. Y no quieren que juegue otro equipo en primera división. Entonces nosotros no existimos como... Lo que pasa que irrelevante. Patricio, el tema sí, como que yo soy diferente del uruguayo y el boliviano y el paraguayo se desprecian entre sí. Somos todos tarados cuando deberíamos estar pero Patricio, está bien lo que decís. Ahora, lo que ocurre es que muchos de los políticos e ideólogos que sostienen, por ejemplo, la idea de la patria grande, acá en el Cono Sur y más allá, también tienen una mirada sobre el indigenismo y nos proponen cambiar los nombres de fechas, que antes era el Día de la Raza y ahora debe ser modificado el nombre, y tienen toda una mirada donde, bueno, siguen, por ejemplo, grupos mapuches supuestamente revolucionarios cometiendo atentados ya no solamente contra los civiles, sino contra instituciones, por ejemplo, guardafaunas y ese tipo de cosas. Entonces está todo muy complejo. Entonces yo digo, ¿por qué compramos estas historias? ¿Por qué no podemos dialogar y encontrar un rumbo común, no solamente dentro de Argentina, sino en todo lo que es Hispanoamérica? Es decir, sí, porque tenés un nivel cultural bajísimo en toda nuestra clase política. Las barbaridades que decía Chávez, o las que dice Maduro, pero además eran tipos que parecen semi-analfabetos. Maduro es un tipo que te habla de los 5 puntos cardinales, decime dónde encontró el 5.º punto cardinal, ¿no es cierto? Un tipo que no sabe sumar y restar. Es decir, tenés un nivel cultural paupérrimo en América. Pero con esa gente no se puede hablar nada. Es decir, lo que hay que entender que en el plano de la civilización, la hispanidad fue el transporte de la cristiandad a América. ¿Y eso qué significó? España acá se trasladó con sus instituciones y creó instituciones donde no había. Acá no había sistema de gobierno avanzado, no había sistema de comercio avanzado, no había sistema de moneda. Entonces, España, ¿qué trajo acá? Organizaron las audiencias, los cabildos de naturales. Los indios tenían también, a medida que se iban civilizando y se les hicieron escuelas, luego se hicieron liceos, luego se hicieron universidades, se fueron incorporando a la vida cotidiana. Vos tenías ya en el 1800 señores ricos en Lima que eran indígenas
o mestizos que vivían en una casa señorial, y capaz que su mucamo era un blanco español que había llegado recién de la península. Sí. Y el señor de la casa era indio. Y el mucamo era blanco. ¿Por qué? Porque habían avanzado muchísimo. Y había otros indios que vivían en su tierra, pero tenían sus cabildos propios y tenían sus propias cajas de ahorro, que solían invertir en caminos para mejorar las ventas de sus productos. ¿Mm? Decime, Entonces, decime una cosa. Para Sí, un poquito, ¿qué pasa con la independencia? La independencia le quita a los indios sí. todos los cabildos, todas las cajas de ahorro, toda la reserva monetaria, y se pierde el 25 de mayo. Acá lo que hacen es una revolución a favor de Inglaterra, se abre el libre comercio con Inglaterra y toda la reserva monetaria que había en Buenos Aires desaparece en pocos meses. A punto tal que se va por Redón al Potosí, al Alto Perú, lo que es Bolivia, se roba 500.000 barras de plata para seguir acuñando moneda, lo persiguieron los indios hasta donde pudieron, Sí. y esa moneda también se terminó paseando, porque claro, cuando vos abrís el comercio exterior, ¿qué pasa? Y los productos manufacturados te los traen de afuera más barato que lo que vos podés producir, Sí. y te funden en poco tiempo, te quedás sin moneda. Pero no avancemos con la etapa de nuestra independencia, porque eso daría lugar para otra charla. Lo que te quiero preguntar es esto. Sé que el año pasado estuviste en España, seguramente has Sí. ido más veces, y vos vas No, de fue la primera alguna vez que manera, fui a España. bien, vos vas de alguna manera a dar conferencias y a defender algo que Mi pregunta es esta. En España, los historiadores, los grupos vinculados a la cultura y a todo lo que es la hispanidad, seguramente cuando vos llegás te reciben con los brazos abiertos, pero España ha perdido la capacidad de poder contrarrestar todo lo vinculado a la leyenda negra. Ellos no sienten que ya no pueden decir nada, no quieren, abandonaron esa batalla, digamos, ideológica. ¿Cómo lo ves vos, que los conocés? A ver, en la educación, en buena parte de las comunidades autónomas, les enseñan leyenda negra. Es decir, allá la izquierda ha sido muy destructiva, ha destruido la educación, pero les enseñan no solo la leyenda negra antiespañola, les enseñan a odiar España. Es decir, hay profesores que se niegan a dar clases si está la bandera de España puesta. Bueno. En algunas comunidades, la policía ha detenido a personas en la calle por llevar la bandera de España. O sea, la policía española deteniendo a españoles por llevar la bandera de España. En España, una cosa de loco. Claro. Vos mañana salís a trabajar embanderado con la bandera argentina, que haces un poncho con la bandera argentina y un gorro con la bandera argentina, quedarás un poco exagerado en todo caso, pero nadie te va a decir nada. La policía no te va a llevar preso. Si te decidís casarte con la bandera, con la camiseta de la selección argentina, y no va a quedar muy prolijo. Pero ahora, esto es maravilloso. En España podés tener un problema, incluso violento. En Cataluña, sí, he visto videos pegándole a un hombre grande, atacando a una criatura de 4 años, porque la criatura tenía la camiseta de España. Dice, pero es una bestia ese tipo. ¿Cómo pegarle a una criatura? El padre desesperado, tratando de alzar a su hija arriba de los hombros. O sea, vos te das cuenta de que están lavados el cerebro. Fíjate, las elecciones han votado a un partido que promete la destrucción del agro español, y les ha dicho a los españoles que va a destruir el agro y que van a comer insectos y que hay que acostumbrarse a comer insectos, y lo han votado igual. Es decir, bueno, a ver, tronco, a veces a los pueblos les lavan la cabeza, sí, y eso no tiene retorno, o termina muy mal. Sinceramente yo creo que España va a terminar mal, y creo que nosotros vamos a terminar mal. A ver, el candidato oficial a la presidencia de la Nación, que tiene más de un 30% de intención de voto, y el responsable de un 150% de inflación. Y hay un 30% de argentinos que está dispuesto a votarlos. Y con la alianza con los otros partidos también, o sea, los argentinos también estamos mal. El próximo presidente que suma en Argentina, como el próximo presidente que suma en España, yo creo que van a durar un año antes que llegue un caos, ¿eh?
Bueno, quiero volver a la leyenda negra, porque es el tema, digamos, convocante de hoy. La leyenda negra, te digo quién la inventó. Esto es muy simple. ¿Quién la inventa? Mirá, vamos a eso. España había logrado dos cosas. El predominio financiero en el mundo, con el Real de A8, y leyes sociales y laborales de justicia social que ya venían desde los Reyes Católicos, Felipe II, etcétera, donde había límites en el horario laboral, 8 horas laborales, descanso dominical, los trabajadores en las minas no podían trabajar más de 7 horas, y tenían mucho más días de descanso. Es mentira que mandaban a los indios a la muerte, tenían un montón de límites. Había que asegurarse la comida, de que estuvieran bien alimentados, que tuvieran hospitales. España construye más de 1.000 hospitales en América, 32 universidades, 14 colegios mayores, la mejor escuela de minería del mundo que está en México, que significaba tener mayor conocimiento financiero. Bien, ahora, las naciones que estaban en pugna con ellos no querían eso. La Liga Hanseática del Norte quería sacarse los límites morales que le ponía la Iglesia Católica con respecto a las horas laborales. Y ahí viene el cisma de Lutero, ¿cierto? Y ahí los holandeses aprovechan y adoptan el calvinismo también para separarse de eso. Entonces ahí viene un primer golpe. Y luego los ingleses querían quitarle todas las colonias en América. Sí. Pero su moneda, la libra esterlina, era un papel sellado. Y España tenía una moneda de verdad. Entonces, la leyenda negra la empieza a escribir un holandés llamado Theodor de Brie, que hace unos dibujos horribles mostrando unos indios que eran martirizados porque sí, y que eran asesinados porque sí. Es más, el tipo nunca había estado en América, a punto tal que a los indios los pinta blancos, por ejemplo. No sabía cómo eran. La hace un calvinista protestante, ¿no es cierto?, holandés. La imprimen los protestantes luteranos alemanes. Sí. Y la distribuyen los protestantes anglicanos, los ingleses. Y manejaron una bibliografía mentirosa y luego, con el correr del tiempo, un cine mentiroso mostrando barbaridades que no existían. Entonces, de esa manera, ellos sí que masacraron indios a rolete, porque donde Inglaterra pisaba en América, a los indios los corrían, no los incorporaban. Es decir, no hubo por parte de Inglaterra un esfuerzo para hacer, bueno, voy a ser anglicanos, aunque sea los indios, o voy a ser protestante, o voy a ser cristiano anglicano. No, nada. Los expulsaban. España trató de cristianizar a los indios, a punto tal que ya tenés en segundas, terceras generaciones personajes como el Inca Garcilaso de la Vega, que era mitad inca y mitad español. Sí, señor. Que es una de las plumas más importantes de la literatura española. Entra dentro del periodo del siglo de oro español, que es de 1470 a 1670. ¿No es cierto? Entonces, perdón. Tenés gente como Sor Juana Inés de la Cruz, claro. Místicos como San Martín de Porres, todos americanos, Santa Rosa de Lima. Entonces, acá se creó una civilización muy fuerte, con un sistema monetario propio, con un sistema sanitario, con un sistema educativo, con un sistema hidráulico. España creó fuertes, puertos, caminos, acueductos, iglesias, basílicas, monasterios. Y te hablan del oro robado. No sé qué es un cuento lo del oro robado. ¿Sabes qué se hacía con la moneda? ¿Qué se hacía? De cada 100 monedas de plata, 40 se utilizaban acá para infraestructura, porque ¿viste? El edificio del Cabildo hay que hacerlo. Sí. El hospital hay que hacerlo. La escuela hay que hacerla, la universidad hay que hacerla, hay que pagarle a la gente para hacerlo. Bien. Otro 40% era comercio. Una mujer, una nativa mexicana, se vestía con seda de China, importada de China, porque habían aprendido a comercializar con Oriente. Hoy pregunta cuántas mexicanas se pueden comprar un vestido de seda chino, olvídate, tiene que ser multimillonaria. Y el otro 20% era impuesto para la corona, con lo cual la corona mantenía la flota de galeones, tenía que mantener a los turcos a distancia, derrotarlos en Lepanto. Si no, vos y yo te crees que estaríamos hablando, estaríamos 5 veces al día rezándole a la Meca, y nuestra mujer tapada con burka. O no hubiese llegado nunca ninguna civilización a América, y acá los indios se hubieran terminado masacrando unos a otros como se venían matando. Entonces, con respecto al oro
Hoy se produce en un año, en las naciones que formaron parte de España, 4 veces más en un año, 4 veces más oro que lo que España extrajo en 300 años. Con la diferencia que lo que España extrajo en 300 años se repartió de la manera que yo te dije. En cambio hoy, que se extrae 4 veces más por año, o sea, 1.200 veces de lo que se extrajo España, Sí. eso se lo quedan empresas canadienses, australianas, británicas y norteamericanas, y la plata se la quedan ellos. Patricio, yo No quiero... se quedan infraestructura en América. Escúchame, Y quiero... por otra parte, los indios, para un poquito, los indios formaron parte de los cabildos, formaron parte de la nobleza, formaron parte de la Constitución de Cádiz, formaron parte incluso de la regencia de España. España llegó a tener regentes de origen americano. Los descendientes de Moctezuma no desaparecieron en la historia, fueron sumados a la nobleza española, y de hecho, el creador de la Guardia Civil, ¿viste que es ese cuerpo militar parecido a lo que es nuestra Gendarmería Nacional? Sí, España, sí. lo fundó el conde duque de Moctezuma, Marqués de las Amarillas, conde duque de Moctezuma. Y hubo también otro Moctezuma que fue virrey de Navarra. Y el último alcalde de México, antes de la independencia de México, era Cano y Moctezuma, que no querían saber nada con la independencia, porque sabían que detrás de eso estaba la masonería, había grupos secretos de poder, estaban las logias norteamericanas, y que significaba para México la pérdida del Caribe, de toda Centroamérica, de Filipinas y del sur y oeste de Estados Unidos, cosa que finalmente se produjo. México perdió con la independencia toda Centroamérica, todas las Antillas, todo el sur, el oeste y el noroeste de Estados Unidos y todas Filipinas. Es decir, México se redujo al 20% de su territorio. Y perdió la acuñación de la moneda, el real de A8, fue terminado sustituyendo porque, claro, cuando los norteamericanos le roban Nevada, en Nevada encuentran plata y terminan acuñando el dólar de plata, que lo terminan imponiendo en Oriente. Y le quitan a México todos los mercados. Y nosotros perdemos toda la complementariedad económica que teníamos entre toda América. Entonces nos dicen, no, vos argentinos sos diferente del chileno. No, escuchame. No, yo necesito ser con Chile, con Uruguay, con Perú, con todos ustedes. Tengo que hacer una marina mercante común, porque está visto que nuestras marinas mercantes fueron todas flaqueando hasta desaparecer. Una aerolínea común, porque todas las aerolíneas nuestras fueron disminuyéndose hasta casi la extinción, tener una NASA común, tener una Cancillería común, y llega el caso, tener Fuerzas Armadas en común. Y los puntos de discordia de la frontera, hagamos proyectos binacionales y otra historia. Chile y Argentina tienen que luchar juntos para salvar la Antártida, porque Inglaterra desde el año 2011 no le reconoce ni a Chile ni a Argentina nuestra soberanía sobre nuestros sectores antárticos. De Chile y Argentina tienen que tener una política común. Bueno, y lo que pasa que... A ver, Perón, cuando Perón era presidente y Ibáñez del Campo era presidente en Chile, los dos planificaron la reunificación de Chile y Argentina, y tras la reunificación de Chile y Argentina, se reunificaba Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador había dicho que sí, Venezuela decía que sí, Nicaragua decía que sí, y ya había toda una onda de reunificación en América. Hubiéramos sido un país mucho más poderoso, bicontinental, porque estaríamos en la Antártida y en el continente americano, bioceánico, manejaríamos el Pacífico y el Atlántico, y tendríamos un poder relevante a nivel mundial. Y no, nos seguimos peleando por el fútbol y despreciándonos unos a otros. El otro día vi en un chat donde unos argentinos se burlan de los paraguayos. No, muchachos, del Paraguay vino gente acá a pelear en las invasiones inglesas. Nosotros hicimos la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra de triple infamia, fue una barbaridad lo que se le hizo al Paraguay. Paraguay estaba tratando de tener soberanía económica, y por eso los ingleses trabajaron hasta que aliaron a Brasil, a Uruguay y Argentina contra Paraguay. Fue tan vergonzoso que había soldados argentinos que se pasaban la frontera, se cruzaban la frontera paraguaya para pelear del lado paraguayo. ¿Por qué? Porque se veían como hermanos, que habían sido hermanos hasta 30, 40 años antes. Estaban todos unidos por el rey. Vos le preguntás a un paraguayo, a ver, un habitante de Asunción del Paraguay, o de San Felipe de Montevideo, o de la ciudad de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, o de Santiago del Estero,
¿usted qué es? Ninguno te hubiera dicho que era uruguayo, paraguayo, argentino, tucumano. No, todos te hubieran dicho, soy católico y súbdito del rey, porque la gente se identificaba con la religión. Todos estábamos en Sí. una misma cruz, una misma lengua. Fíjate, hay algo que es muy curioso. ¿Por qué los indios organizaron los ejércitos realistas y lucharon contra los revolucionarios? Nosotros siempre vemos la independencia con una visión acá desde Buenos Aires. Sí es cierto que el Imperio Español venía mal, se estaba degradando, pero se estaba degradando en España y acá también. De hecho, tenías acá curas revolucionarios, ¿cierto? Que hicieron un desastre y lo que menos parecían eran curas. Entonces, todos le echan la culpa a los Borbones, y los Borbones y los americanos. Todos formaron parte del mismo desastre, que fue la independencia. Con la independencia nos dividimos de un solo país en 20, de una sola moneda en 20 monedas devaluadas permanentemente. ¿A cuánto está el dólar hoy? 500 y pico. 550, ¿no? Ponele. El euro vi un euro a 650. Bueno, yo te digo, en 1810, Inglaterra necesitaba 4 libras esterlinas para comprar un real de a 8, para comprar un peso de plata español. Nuestra moneda valía 4 veces más que la libra esterlina. Pero vos tenés informes, por ejemplo, de Humboldt, aquel navegante alemán, Sí. que tuvo permiso para investigar cómo era América. Y el tipo era muy anti-español, porque además era luterano, así que odiaba al mundo católico, pero en su informe final dice, no veo pueblo más felices que los gobernados por España. Un minero mexicano gana 7 veces más que un minero alemán. Un granjero mexicano gana 5 veces más que un granjero alemán. El nivel de vida en México es muy superior al nivel de vida de cualquier europeo, incluyendo un español peninsular. Se comía y se vivía mejor en Guatemala, en Lima o en México que en Madrid. Le quiero contar a la gente que estamos hablando con Patricio Lons, periodista, historiador, y la verdad que nos vas a hacer explotar la cabeza, Patricio. Hoy viniste tremendo, muy afilado viniste hoy. Y quiero decir que estás con gripe, además, estás con una gripe brava. Escúchame, tenemos que terminar la charla y me encantaría en el futuro seguir hablando con vos, porque bueno, has tocado muchos temas. Hoy la idea era hablar sobre la leyenda negra. Nos has abrumado con un montón de datos y creo que nos dejás pensando y a mí me encantaría que la gente se meta en YouTube a ver tus charlas, tus conferencias. Sé que tenés libros escritos No, y yo tengo artículos escritos. artículos, perfecto. Vos estás dando... Pero a ver, mira, entre en www.comunidadhispanista.com, que hay un montón de artículos míos. Sí, Pero hay uno que, por ejemplo, le puede gustar, la argentinidad de los bolivianos. bien. La zona donde había plata, donde había argento, era Alto Perú, no era Río de la Plata. En Río de la Plata tenemos salmones, ¿viste? Pero Sí, tenemos buen trigo. Y el otro que les puede gustar es la peruanidad de los argentinos. Nosotros fuimos un país con Perú hasta 1776. No tenemos ni idea de nuestra historia. O sea que la partida de bautismo de Belgrano dice, nacido en la ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto Buenos Aires, Reino del Perú, 1770. La de Artigas en 1764 en Montevideo también dice Reino del Perú. No tenemos ni idea de nuestro pasado común. Nos han enseñado a odiarnos y a despreciarnos entre nosotros y a tener guerras entre nosotros, y cuando no han sido guerras entre países hemos tenido guerras civiles. Entonces nos hablan de la brecha, la grieta, estas estupideces, en vez de buscar un proyecto común. Entonces nosotros tenemos que reivindicar esa hispanidad, porque esa hispanidad significó que acá vino el derecho romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa, y dejar de creer todas las mentiras que te dicen los medios, ¿viste? Porque la gente acepta el discurso fácil. No, la iglesia es mala porque cura pedófilos. No, hay pedófilos que se han metido en los seminarios para escandalizar, nada claro. más. Pero la iglesia es la constructora de todas las universidades que hubo en América, de todos los hospitales que hubo. Vos pensás que Hernán Cortés construyó el hospital, se llama el Hospital del Niño Dios, en un lugar donde antes se hacían sacrificios humanos. Dijo, basta el sacrificio humano, acá no vamos a matar más a nadie, vamos a curar gente. Ese hospital, el edificio original de Hernán Cortés, todavía existe. Bien. Todavía existe. Hoy es la parte de oficina, ¿no? El edificio modernizado, han hecho un edificio
hospitalario ya más moderno alrededor, pero el edificio original permaneció 500 años de civilización puestos ahí. Entonces, si nosotros empezamos a mirarnos como hermanos, ¿eh? y a aliarnos entre nosotros, cuando a uno tenga problemas, que toque pito y salimos todos a ayudarlo. Entonces, nosotros tenemos que ir por una moneda común, una comunidad hispánica de naciones, para ser 500, 600 millones de personas mucho más fuertes y mucho más respetados, exigir un asiento en el Consejo de Seguridad, y porque acá las grandes potencias están jugando muy sucio, muy duro y muy mal. Entren a mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, suscríbanse y empiecen a ver lo que puse sobre la independencia. Y van a ver que les han mentido. Pero pongan en YouTube lo que es la leyenda negra y van a ver excelentes conferencias donde se explica en detalle cómo nos han mentido a lo largo de... Yo no tuve una educación en contra de España, ¿no? Cuando nosotros nos enseñaban de la independencia, la guerra contra los realistas. Y además se hablaba bien del periodo del descubrimiento, de los reyes católicos, de los Habsburgo. No, y además el tema del idioma, ¿no? Haber adoptado este idioma que es fabuloso, el idioma español. Y bueno, yo fui a un colegio donde estudiábamos literatura hispanoamericana. Y claro, fíjate que incluso el español era la lengua franca, pero España no le impuso, porque lo que hicieron los frailes fue aprender el nahuatl y el quechua, y a punto tal. Vos sabés que la primera gramática, el primer tratado de gramática, es el español. Es el de Antonio de Nebrija, que lo presenta en 1492. 17 de agosto de 1492, mirá qué día. Sí. Y la segunda gramática del mundo es la del nahuatl, la tercera es la del quechua. Recién aparece después la gramática francesa, luego la alemana y luego la inglesa. Increíble. La gramática quechua y nahuatl son anteriores a la gramática francesa, alemana, italiana e inglesa. Entonces, el tarado de Kicillof cuando dijo España no nos va a venir a imponer y a obligar a enseñar nada de español. Bueno, y aclararon, la Real Academia Española le aclaró que la imposición de la lengua española fue imposición de la República, no de España. Y segundo, creo que la Real Academia sí algo puede opinar de la lengua española. Supongo que no podrá opinar de la lengua tailandesa, pero de la española me parece que sí. Ahora Kicillof, que recién bajó del barco de Rusia, no debe entender nada ni de la civilización argentina, ni de la civilización española, ni de lo que somos como nación y como pueblo. Cerremos la charla, Patricio, que el tiempo me come y muchas cosas tengo para decirte. Quiero decirles que hay un artículo muy lindo en YouTube donde Patricio lo tituló Estoy harto del indigenismo, que en realidad no tiene ningún problema con los llamados indígenas o mal llamados indios, y que al comienzo de la charla tenés un acto muy lindo donde reconoces a los veteranos de Malvinas, donde muchos fueron también muchachos de sangre nativa. Agradecértelo porque yo estuve como soldado en Malvinas, capaz que esto vos no lo sabías. No sabía. Bueno, un día lo charlamos, pero de verdad quiero agradecerte. Me encantaría que sigamos hablando, pero bueno, tenemos más contenidos en la radio y bueno, agradecerte además que aceptaste esta charla con la gripe que llevas a cuestas y me encanta... Te aclaro, Tronco, primero me siento muy honrado de ser entrevistado por un veterano de guerra. Tengo 2 hermanos veteranos de guerra de Malvinas. Ajá. Y yo no tengo ningún problema con el indígena. Sí quiero que con el indigenismo, porque eso es una manipulación. Es que yo te descubro a vos en Facebook, un día, hace años, vinculado al tema de Malvinas, que vos habías posteado algo y me llamó la atención. Y dije, ¿quién es esta persona? Y a partir de otros amigos historiadores que vos conocés, como Adolfo Storni y otros más, dije, Patricio Lons, y empecé a escuchar tus charlas, ver tus notas, y ahí dije, bueno, me encantaría charlar contigo. Pero para mí ha sido un placer, y bueno, no nos olvidemos de Malvinas, y esto que se ha logrado que la Unión Europea se hable de Malvinas y no de Falkland, así claro. que eso para mí fue una alegría enorme. Y yo sueño por unas Malvinas argentinas, un Gibraltar español, y que los pueblos de América volvamos a vernos como compatriotas. Y recordemos aquella frase de Eva Perón que decía: la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado.
No hay nada más gorila que la antihispanidad y nada más vendepatria que odiar España. Nosotros tenemos una patria que es Argentina y una madre patria que es España. Prométeme que vamos a hablar de acá unos meses nuevamente en la radio. Prométemelo, por favor. Así es, te lo prometo, y a todos ustedes entren a YouTube, busquen mi canal Historia con Patricio Lons y ahí los espero. Les mando un abrazo. Señoras y señores, Patricio Lons acá en Puchero Misterioso. Gran abrazo. Chau.